Hay un momento en la vida de todo hombre en el que el silencio se convierte en su mayor declaración. No grita, no suplica, no explica, simplemente se retira. Y es en ese momento, cuando deja de buscar, que algo profundo comienza a suceder. No en ella, en él. Estas ideas son tan poderosas que una sola puede cambiar tu forma de ver la vida. Por eso te propongo un reto. Quédate hasta el final y descubre todo lo que he preparado para ti, porque una de estas claves puede ser justo lo que te falta. No para hacer que ella regrese, sino para que tú nunca más tengas que rogarle a nadie por un poco de atención. Cuando un hombre deja de insistir, cuando desaparece sin rencor, sin hacer drama, sin reproches, se rompe un patrón invisible. Ella ya no siente que lo tiene asegurado. Ya no lo da por sentado. Ya no es ese mensaje que siempre llega, ese ¿cómo estás? Cada noche, ese avísame si llegas bien. La ausencia empieza a ocupar el lugar donde antes vivía la costumbre. Pero lo más valioso no es lo que ella siente. Es lo que eso dice sobre ti. Porque la verdad es simple, aunque no fácil de aceptar. Un hombre que domina sus emociones, que no se aferra, que no ruega, que no persigue, se vuelve automáticamente más atractivo. Y no solo a sus ojos. Sobre todo, a los suyos propios. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que hacen los demás. Pero sí puedes controlar cómo actúas tú. La indiferencia no es un truco. Es la manifestación silenciosa de un hombre que se eligió a sí mismo. Ahora imagina esto, desapareces. Sin explicaciones. Sin amenazas. Solo silencio. Ella siente el vacío. No porque te necesite, sino porque su mente empieza a hacer preguntas. ¿Por qué se fue? ¿Qué estará haciendo? ¿Será que encontró a alguien más? ¿Y si ya no vuelve? Pero lo más poderoso es que tú ya no estás esperando esa reacción. Porque no te fuiste para provocar. Te fuiste porque entendiste tu valor. Y aquí comienza la transformación. Daniel era uno de esos hombres que siempre estaban ahí. En línea, escribiendo primero, preguntando si todo iba bien. Ella respondía de vez en cuando. A veces ni eso. Y él seguía insistiendo. Cada vez más inseguro. Más confundido. Más pequeño. Hasta que un día, Daniel simplemente se retiró. No por orgullo. No por despecho. Lo hizo porque entendió que no podía seguir dándose a alguien que no lo valoraba. Los primeros días fueron difíciles. Miraba su teléfono cada rato. Pensaba en escribir. Pero se detuvo. Y entonces, poco a poco, algo cambió. En ella. Pero más importante, en él. Ella empezó a reaccionar a sus historias. A preguntar por él con amigos en común. A mandar indirectas. Pero ya era tarde. Porque Daniel ya no estaba esperando eso. Había encontrado algo mucho más importante que su atención, su paz. La gran lección no es lo que ella hizo. Es lo que él dejó de necesitar. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar de perseguir y empezar a construir? Porque cuando desapareces con la intención de manipular, sigues atrapado en la validación externa. Pero si lo haces como un acto de respeto propio, entonces ya ganaste. Porque el verdadero valor de un hombre no se mide por cuántas mujeres lo extrañan, sino por cuánto crece cuando está solo. Miguel era otro ejemplo. Siempre disponible. Siempre diciendo sí. Siempre el primero en escribir. Pero ella lo veía como algo normal. No porque fuera malo, sino porque era predecible. Hasta que un día, Miguel dejó de correr detrás de ella. Empezó a correr detrás de sus metas. Mejoró su físico. Invirtió en sus proyectos. Se rodeó de personas que sí valoraban su energía. Y entonces, ella volvió. Pero esta vez, él no era el mismo. Ya no necesitaba su validación. Porque había construido algo mucho más sólido que su atención, su autoestima. Aquí es donde entra una enseñanza poderosa de Epicteto. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas. Un hombre estoico no deja de buscar porque se cansa. Lo hace porque entiende que su energía no es infinita. Y que malgastarla en alguien que no la valora es la forma más rápida de perderse a sí mismo. Cuando dejas de insistir, dejas de pedir permiso para ser querido. Y cuando eso pasa, ya no eres una opción. Te conviertes en una elección. El valor percibido cambia. Y no por lo que haces, sino por lo que dejas de hacer. Así como el oro vale más que una piedra porque es raro, tu presencia empieza a tener otro peso cuando no estás disponible para cualquiera. Tu tiempo se vuelve valioso. Tu atención se convierte en un privilegio. ¿Lo ves? No es magia.
Es percepción. Y la percepción lo cambia todo. Pero atención, esto no es una fórmula para que vuelva. No es un juego. No es manipulación. Es una transformación. Interna. Real. Poderosa. Y cuando sucede, ocurre algo fascinante. Ya no estás en su radar porque quieres que te vea. Estás en tu camino porque decidiste avanzar. No busques que te extrañe. Sé el tipo de hombre que no necesita ser recordado para saber quién es. Y si lo haces bien, el mundo lo nota. Porque un hombre que domina sus emociones, que no actúa desde la desesperación, que no reacciona al abandono con súplica, transmite algo muy difícil de encontrar hoy en día: serenidad. ¿Sabías que el misterio es uno de los mayores disparadores de atracción? Lo que no se entiende del todo, lo que no se revela por completo, lo que no se entrega a la primera, eso engancha. Ella no te extraña porque desapareciste. Te extraña porque no se esperaba que tú fueras capaz de hacerlo. Y mientras otros hombres insisten, tú simplemente fluyes. Pero aquí viene lo más fuerte. No todas van a reaccionar igual. Algunas no lo notarán. Otras lo notarán y no harán nada. Y algunas lo notarán y buscarán acercarse otra vez. ¿Y sabes qué? Ninguna de esas reacciones debería definir tu valor. Porque tu propósito no es provocar. Es crecer. Tu misión no es que te deseen. Es convertirte en alguien que se respeta lo suficiente como para no mendigar atención. El fuego no busca que lo admiren. Simplemente arde. Y el que lo necesita, se acerca. El que no, se aleja. Tú solo arde. Sé el fuego. No esperes que todas te recuerden. No necesitas eso. El sol no pide ser notado. Sale cada día. Y quien lo quiere ver, lo ve. Tu camino no debería depender de cuántas lo extrañan, sino de cuán lejos puedes llegar sin perderte por el camino. Tu valor no se mide por las respuestas que recibes, sino por las decisiones que tomas cuando el silencio es lo único que vuelve. Y eso es lo que marca la diferencia entre un hombre común y uno estoico. Cuando un hombre aprende a dejar de insistir, descubre que su verdadera fuerza no está en convencer a alguien de quedarse, sino en tener el coraje de seguir sin mirar atrás. Y ese es el secreto que muy pocos conocen: el desapego no te debilita, te libera. Hay quienes aún creen que retirarse es rendirse, que dejar de buscar a una mujer es perderla. Pero no se dan cuenta de algo más profundo. Si alguien se pierde solo porque dejaste de buscarla, es porque nunca estuvo realmente contigo. Estaba ahí por comodidad, por ego, por costumbre. No por amor. Y eso, aunque duela, es una verdad que debes agradecer. Porque el día que eliges tu paz por encima de tu necesidad de atención, te conviertes en un hombre que nadie puede manipular. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a alguien destruir su estabilidad emocional solo por intentar retener a quien ya estaba mentalmente en otra parte? ¿Cuántas veces confundiste interés con presencia, amor con respuesta, atención con reciprocidad? El hombre que aprende a reconocer estas diferencias deja de correr detrás de sombras. Y empieza a caminar bajo su propio sol. Cuando desapareces no como un truco, sino como una manifestación de autocontrol, algo cambia. Ya no buscas que te extrañen. Ya no persigues que te validen. Te enfocas en ti. En tus metas. En tu crecimiento. Y es ahí cuando ocurre la magia. La mujer que antes te ignoraba empieza a ver algo distinto. No en ti. En cómo te estás relacionando contigo mismo. Empieza a notar que ya no estás esperando. Que ya no te afecta su silencio. Que tu mundo no gira en torno a sus mensajes. Y eso despierta algo que muchas veces había estado dormido: el respeto. Porque cuando un hombre se respeta a sí mismo, impone una nueva forma de ser tratado. Y quien no se adapta, simplemente se aleja. Pero tú sigues caminando. Porque ese es el camino de quien ha decidido ser libre. No todas reaccionarán igual. Algunas lo verán como indiferencia. Otras como ego. Pero las que realmente valen la pena, lo verán como madurez. Como claridad. Como fuerza. Y si alguna no lo entiende, no tienes que explicarlo. Tu vida es tu argumento. Tu evolución es tu respuesta. Marco Aurelio decía: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Pero esto va más allá. La mejor respuesta no es el silencio como castigo. Es la paz como elección. Es no buscar pelea donde antes buscabas amor. Es dejar de reaccionar con ansiedad y empezar a responder con presencia. Porque un hombre estoico no espera que el mundo lo trate bien para estar bien. Está bien, y eso cambia la forma en que el mundo lo trata.
Cada vez que eliges no escribirle, no porque te haces el difícil, sino porque estás enfocado en lo tuyo, estás entrenando un músculo emocional que muchos jamás desarrollan, la templanza. Y la templanza no es frialdad. Es dirección. Es saber hacia dónde vas sin necesitar que alguien camine a tu lado para sentirte completo. Es poder mirar tu reflejo y sentir orgullo por el hombre que estás construyendo, aunque nadie lo esté aplaudiendo todavía. Es entender que el verdadero poder no está en conquistar, sino en no traicionarte a ti mismo para complacer a otros. Mira a tu alrededor. Observa a los hombres que viven en constante ansiedad, revisando si ya les respondieron, dudando de sí mismos por cada mensaje ignorado, adaptando su valor a la reacción de alguien más. Ahora mírate a ti. No desde la comparación, sino desde la conciencia. ¿Quién estás siendo? Porque solo tienes dos caminos: seguir siendo el hombre que busca aprobación, o convertirte en el que ya no la necesita. Y esa decisión lo cambia todo. Un hombre con propósito no se detiene a mirar quién lo sigue. Él avanza. Y ese avance atrae. Porque no hay nada más magnético que un hombre que sabe hacia dónde va. Por eso la clave no es si ella vuelve. Es si tú ya no la necesitas. El apego nace del vacío. El desapego, de la plenitud. Uno busca llenar un hueco. El otro, expandir lo que ya tiene. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que ser desapegado es actuar con frialdad. No. Es actuar con claridad. Es entender que tu energía es limitada, y no todos merecen tu inversión emocional. No estás siendo cruel por dejar de insistir. Estás siendo sabio. No estás siendo arrogante por no suplicar. Estás siendo íntegro. No estás jugando al orgulloso. Estás protegiendo tu dignidad. La diferencia está en la intención. Si desapareces para manipular, sigues en el juego del ego. Pero si lo haces para cuidarte, has salido del juego por completo. Y desde afuera, se ve todo mucho más claro. Las mujeres pueden percibir esto. Y no todas sabrán qué hacer con ese tipo de hombre. Porque no estás en oferta. Porque no respondes al aquí te dejo en visto y vuelvo cuando quiero. Porque tú ya no estás ahí. Estás en otro nivel. Uno donde no se compite por amor, sino que se comparte desde la abundancia. Y esa clase de hombre es escasa. Por eso, es tan valiosa. El verdadero enfoque es tu desarrollo personal. Porque mientras tú evolucionas, todo a tu alrededor cambia. Y si alguien no encaja con ese nuevo tú, no es rechazo. Es coherencia. Sé el tipo de hombre que cuando alguien se va, no se desmorona. Se reinventa. Que cuando alguien lo ignora, no se debilita. Se enfoca. Que cuando alguien lo pierde, es cuando más se encuentra. Y esto no es una filosofía bonita. Es una práctica diaria. Cada vez que eliges no enviar ese mensaje que solo busca atención, te fortaleces. Cada vez que eliges no mirar si vio tus historias, te liberas. Cada vez que eliges no darle espacio a quien ya no está, te reconstruyes. Porque si vas a construir una vida sólida, no puedes hacerlo sobre las arenas movedizas de la validación ajena. Y aquí es donde debes recordar una frase de Séneca: la vida es demasiado corta como para perder el tiempo en cosas sin valor. ¿Vas a gastarla obsesionado con alguien que no te valora? ¿O vas a usarla para convertirte en un hombre que ni siquiera necesita ser valorado para saber cuánto vale? Retirarte no es huir. Es avanzar. No te alejas porque te rechazaron. Te alejas porque ya no estás dispuesto a estar donde no te aprecian. Y si alguien lo malinterpreta, no tienes que corregirlo. Tu vida hablará por ti. Después de todo lo que hemos visto, hay algo que debes entender con absoluta claridad. No puedes controlar lo que siente una mujer. Pero sí puedes controlar cómo vives tu vida. Y eso incluye a quien le das tu tiempo, tu atención, tu espacio emocional. Tu ausencia no es un truco. Es una verdad. Una que dice: no necesito perseguir para valer. Una que grita: no estoy aquí para convencer a nadie de quedarse. Una que susurra, con calma y convicción: estoy construyéndome, y eso es más importante que cualquier validación externa. Y cuando llegas a ese punto, algo se activa en ti. Una energía distinta. Un magnetismo real. Una paz que no depende de nadie. Y créeme, esa es la versión de ti que más atrae. No por necesidad. No por carencia. No por insistencia. Sino porque cuando estás tan lleno de ti, que no buscas nada en los demás, es cuando más tienes para ofrecer. Y si alguien lo ve, genial. Y si no, tú sigues. Porque ya no caminas para que te miren. Caminas porque sabes a dónde vas.
Si este enfoque resonó contigo, si alguna vez has estado en una situación donde tu silencio dijo más que tus palabras, quiero leerte en los comentarios. Comparte tu experiencia. Cuéntame cómo el estoicismo te ayudó a recuperar tu centro. Y si quieres más contenido como este, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Porque aquí no hablamos de cómo recuperar a alguien. Hablamos de cómo nunca más perderte a ti mismo.